Hola, ¿qué tal, gente reptiliana? Es un placer saludarles de nuevo y hoy vamos a hacer la segunda parte de los libros malditos de Lovecraft, de toda la literatura Lovecraftiana. Y hoy vamos a comenzar con un libro que es el de los cultos sin nombre, los cultos inefables, pero vamos a dejar que el traductor nos diga su nombre correcto en alemán. Vamos a escuchar. Unaussprechlichen Kulten. Era imposible que yo dijera esas palabras, está bastante complicado. Unaussprechlichen Kulten. Unaussprechlichen Kulten. Yo lo voy a dejar en los cultos inefables porque definitivamente es más fácil de pronunciar que decir Unaussprechlichen Kulten. Unaussprechlichen Kulten. Está definitivamente bien difícil. El libro de los cultos inefables, de los cultos sin nombre, es un grimorio que pertenece a un amplio catálogo dentro de los libros de los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Se puede considerar que es el segundo en importancia después del Necronomicon. Y pues su autor se considera que es un autor pues, apócrifo también, Friedrich Wilhelm von Huns, que era un nigromante alemán del siglo XIX. Pero bueno, o sea, sabemos que estos libros son libros que solo existen en el universo de los cuentos de Lovecraft y de su círculo cercano de escritores. ¿Qué quiere decir esto? Que fue creado por Robert Howard y pues Robert Howard era miembro del círculo de Lovecraft y lo llevó a utilizar en sus relatos, como en el cuento de Hijos de la Noche, La Piedra Negra, y también fue de alguna manera medio tomado por otros miembros del círculo de Lovecraft. Estos cuentos fueron publicados, como ya saben, en Weird Tales, esta revista que se especializaba, o que en su momento se especializó en hacer cuentos de terror y que fue publicando toda la maravillosa obra de Lovecraft. Y pues bueno, con el tiempo el libro de cultos inefables reaparecería varias veces en los cuentos de Howard, como les comenté. Y uno de los más interesantes, una de las menciones más interesantes es La Casa con Pezuñas. Este libro, bueno, según el autor, según Robert Howard, fue escrito, como les decía, por Friedrich Wilhelm von Huns y en teoría apareció por primera vez en la ciudad de Düsseldorf, Alemania, en 1838. Y esta primera edición contaba con algo más de 1000 páginas, las cuales tenían también unas inquietantes ilustraciones hechas por Gunther Hasse. Su contenido, como su nombre medio nos dice, habla de diversos cultos que el autor fue conociendo en sus viajes a través de todo el mundo. También pues el autor estuvo inmerso, incluso llegó a pertenecer a dichas sectas, a dichos cultos, entre ellos la organización de los asesinos, los hombres leopardo o los Tux, que pues tenían un culto hacia las deidades antiguas. En su momento llegaron a rendirle culto a Gatanotoa y hacían rituales para adorar a estos dioses del universo de Lovecraft. Entre sus blasfemias aparece material como algo de información sobre la mano de Igolonaxi o Golgoroth y su santuario, el de la Piedra Negra. La primera edición de este libro
se conocía o se llegó a conocer como el Libro Negro. Esta edición estaba en alemán y fue publicada por Düsseldorf y por Otter Mulder. Constaba de una tapa de cuero con remaches de hierro. La edición inicial contiene más de 1000 páginas, así como, bueno, las ilustraciones, que eran muy bien hechas. Eran inquietantes por lo bien hechas que estaban. Tuvo una tirada pues considerable en su momento. Sin embargo, los ejemplares fueron destruidos al correrse la voz del tipo de muerte que había sufrido el autor. De esta edición, obviamente se conserva una copia en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, junto con otros libros que conserva esta universidad. Como saben, la Universidad de Miskatonic es más o menos nombrada con cierta frecuencia en la obra de Lovecraft. Para 1845 se publicó una traducción al inglés de este libro, que era el Nameless Cults, pero este libro o esta edición llegó a tener muchos errores ortográficos y no llegó a considerarse como parte del canon, inclusive según los cuentos de Lovecraft y del círculo de Lovecraft. Este libro llegó a ser como una versión sin mucho prestigio. Posteriormente, Golden Goblin Press publicó otra versión en 1909, ya sin los errores que tenía la versión anterior, pero esta edición sería rápidamente censurada. Y pues se cree que existió también una traducción al francés de El Cultos Ocultes Innomables, o como se diría en francés, realizada por allá por 1843 por un sacerdote jesuita, Pierre Saint-Rire, y se imprimieron poquitos volúmenes. Aquí la cuestión es que esta versión no era una versión comercial, era una que circulaba solamente entre los alumnos de este señor, de este sacerdote Pierre, para informarles a sus alumnos acerca de estos cultos del pasado que aún seguían activos en pleno siglo XIX. Hoy en día existen poquitas copias de esta edición, pues la mayoría, como ya sabemos, fueron quemadas cuando trascendió la noticia de la muerte de su autor. Y pues también se considera que Friedrich von Huntz fue de los autores que perdieron la cabeza cuando empezaron a traducir libros como el Necronomicon. Se sabe que hay coleccionistas que han conseguido algunas copias. Y el contenido de este libro no es del todo claro. ¿Por qué? Porque tiene información acerca de ciertos cultos que adoraban a deidades previas a la humanidad. ¿Les suena a algo? Si ustedes vieron la transmisión de Elena Blavatsky de su segunda parte, sabrán a lo que me refiero, sabrán que estoy hablando de estas como las mentadas 7 razas de la humanidad, de las cuales estuvieron algunas antes del ser humano como lo conocemos ahora, según Madame Blavatsky, según su libro o su teoría de la doctrina secreta. Recordarán que habla ella de dioses que no tienen forma humana, ni siquiera son materiales, y ella hablaba que conforme iban adquiriendo estas razas materialidad, comenzaban a degradarse, como ella decía, o a degenerarse, como ella mencionaba. Pues bueno, en este libro se habla precisamente de los cultos a estas deidades.
Y bueno, habla de los seres antiguos, de los seres interdimensionales, y también habla de ciertos jeroglíficos que nadie ha logrado interpretar. El libro también posee información sobre algunos cultos un poquito más cercanos en el tiempo, es decir, un poquito más actuales, como el de Brand McMorn, y también sigue un poquito los pasos del libro de Avon, puesto que describe el culto de Dagon en las costas del Mediterráneo. Cita también al misterioso culto de Sgoules de el conde de Arlet y sus estudios acerca de la abominable adoración de los ghouls. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque aquí nos habla de que describe el culto de Dagon en las costas del Mediterráneo. Y pues es muy interesante porque en la transmisión de Elena Blavatsky también les comentaba por ahí de ciertas cuestiones con un pequeño dato de Italia, y de hecho también por ahí en el cuento del Morador de las Tinieblas también nos habla de que hay italianos que tienen conocimiento acerca de ciertas cuestiones, digamos, sobrenaturales, aunque hay que aclarar que en el cuento del Morador de las Tinieblas están haciendo una referencia muy muy puntual al vampiro estelar. Entonces tal vez aquí no esté tan relacionado, y es muy probable que en alguna edición posterior de la Hora Reptiliana les vaya a hacer alguna corrección o alguna especificación al respecto de este dato, pero no quería dejarlo pasar como una curiosidad. Pues bueno, en la primera edición en inglés, la de 1845, que se publicó por Brightwell en Londres con el nombre de Nameless Cults, muchas ilustraciones fueron cambiadas por otras más vulgares. Al día de hoy existen al menos 20 copias de esta edición, y una está supuestamente en manos del proyecto Yurei. La segunda edición en inglés, la de Golden Goblin Press, se publica pero censurada porque elimina la mayoría de los detalles sobre los rituales y los datos mágicos. También le quitaron el contenido más horripilante. En Nueva York, en 1909, sale esta versión, como les comentaba, basada en la versión londinense. Y pues el problema fue que fue una tirada muy limitada, con muy poco éxito por el alto costo. También se cree que la secta de la sabiduría de las estrellas, de la cual vamos a hablar en un futuro acá en la Hora Reptiliana, realizó su propia copia. El contenido se divide en dos partes, subdividiéndose a su vez en 20 capítulos. Habla también este libro de la narrativa del mundo antiguo, sobre los descubrimientos del autor siguiendo los pasos de Avon o de Abdul Asred. Contiene fragmentos de los papiros de la sabiduría oscura. Tiene una descripción de un culto alemán que adora a Siaega, habla de cómo realizar su invocación. Tiene la descripción de un culto a la fertilidad en el sur de Francia, donde adoran al símbolo de la cabra de 3 cabezas, y habla de cómo invocarla tanto a ella como a sus hijos. Tiene la descripción de cultos paganos de la Inglaterra rural, y también contiene un hechizo para invocar al hombre cornudo.
tiene la descripción de un culto caníbal en los barrios bajos parisinos y de los estudios del conde de Arlet sobre este asunto. También contiene un hechizo para tratar con gules. Tiene una descripción de los viajes de este autor por Asia y su encuentro con los Choctaw de Indochina, así como los métodos con los que pueden contactar con Sar. Habla sobre un solitario campesino ruso que dice adorar a un gran dios en el cielo y cómo contactar con él y con sus seguidores. También nos habla sobre un misterioso monasterio de piedra en las cumbres tibetanas del Himalaya, donde se realiza un culto sacerdotal a espíritus del aire y de cómo invocarlos. Me llama mucho la atención que hable de las cumbres tibetanas, porque recordemos que Elena Blavatsky mencionaba que el libro de las estancias de Yen se encontraba también supuestamente en el Tíbet, y que ella había tenido acceso a este libro de una forma telepática, según, ¿no? Habla de un culto a Dagon en la orilla del Mediterráneo. Sin embargo, este autor afirma que los cultos están dispersos por todo el mundo. También tiene rituales para contactarlo, tanto a Dagon como a los profundos. Tiene una descripción de un culto secreto a los muertos en el sur de España, así como un hechizo de resurrección. Está muy interesante. Si este libro realmente existiera, tendría información súper interesantísima. Tiene también la descripción de un culto transilvano hacia o para un terrible monstruo que vive en un pozo pestilente, así como el hechizo para invocarlo. Tiene también la descripción de un culto de Stregiokabar, un pequeño pueblo húngaro que adora a un supuesto dios blasfemo que tiene una forma de sapo que aparece sobre un monolito de piedra. Tiene la descripción de la hermandad del signo amarillo, la cual busca descubrir y desbaratar los planes de los demonios de las estrellas. Incluye un hechizo para contactar con estos seres. En la descripción de la hermandad de la bestia, habla de un culto con sede en un castillo transilvano que aguarda en el retorno de Nefrenka para dirigir a la humanidad, y también incluye un hechizo, el hechizo para hacer la barrera de Nachtit. Habla de un culto también mundial que busca mantener atrapada a cierta deidad, y también un hechizo para poderla contactar. Y pues el resto de los capítulos habla sobre las claves, sobre un conjunto de códigos y rezos que hay en común entre todos estos cultos. Está definitivamente... a veces me pregunto si en verdad este libro será solo una ficción por parte de los amigos de Lovecraft, o si tendrá bases en otro tipo de libros que sí existan, o si a lo mejor el libro no existirá, pero estos cultos realmente estarán por ahí en algún lugar, con sus seguidores, con su serie de, digamos, pasos y demás, ¿no? Estaría muy interesante saber qué tanta, no sé si verdad, pero al menos saber qué tanta gente hay realmente siguiendo estos cultos. Recordemos que Lovecraft perteneció en su momento también, se supone que a la Golden Dawn, entonces yo no descartaría
la existencia de estos posibles cultos o de que sus libros estén hablando de ciertas semejanzas con algún culto por ahí. Tenemos el segundo libro de la noche, que es The Bernis Mysteries, que son los misterios del gusano. The Bernis Mysteries es un libro prohibido perteneciente a la biblioteca apócrifa de los mitos de Cthulhu, cuyos volúmenes más reconocidos son, pues ya sabemos, el Necronomicon, Cultes des Gaules, el libro de Avon, el de los cultos inefables y etcétera, ¿no? Técnicamente deberíamos de hablar de este libro como otro grimorio también apócrifo, en el que su creador fue Robert Bloch, y la primera aparición de se produce en un relato del tipo de relatos pulp en 1935. El vampiro estelar está publicado, como ya sabemos, en la revista Weird Tales, y previamente fue mencionado en El secreto de la tumba, donde uno de los protagonistas alcanza a leer algunas páginas de este libro, de tal manera que se sumerge en una pesadilla interdimensional o extradimensional. Esta primer mención coincide también con una muerte muy curiosa, puesto que Robert Bloch le habla también a Lovecraft solicitándole un permiso para asesinarlo en el cuento. Como les comenté en la transmisión en la que leí les di el resumen del Morador de las Tinieblas, ahí les hice un poquito la referencia de cómo este cuento del Morador era una respuesta a Robert Bloch como un saludo, donde le devolvía la cortesía de incluirlo como un personaje dentro de su obra. No les cuento más porque si no han escuchado el resumen del Morador de las Tinieblas, ahí lo tengo en la lista de videos de la hora reptiliana, donde pueden escuchar este resumen y no se los voy a spoilear más. Lovecraft accedió a este crimen narrativo. También le sugirió en su momento a Robert Bloch que cambiara el título original del libro, que era The Mysteries of the Worm, para una traducción más acorde a todo el tipo de narrativa, a una atmósfera más siniestra. Fue así como le llamaron mejor The Bernis Mysteries. Este primer intercambio instaló definitivamente a Robert Bloch en el círculo de Lovecraft. Pues Lovecraft también le compuso una invocación a The Bernis Mystery, y pues Robert Bloch la reprodujo en su momento en el cuento que les acabo de mencionar. La invocación en latín sería la siguiente. Sinceramente no sé latín, así que esperemos que no me salga tan de la fregada. La invocación de este libro es Tibi Magnum Innominandum Signa Stellarum Nigrarum et Bufaniformis Sadoque Sigillum. Espero que no se me vaya a aparecer en este instante alguna chingadera macabra, porque entonces sí me voy a llevar el pedo de mi vida. Espero también que a ustedes no se les haya aparecido por ahí el vampiro estelar o el vampiro fronterizo, porque entonces sí, pues ¿qué les digo? Esta invocación que les acabo de leer básicamente significa: a ti, el grande innominado, signo de las estrellas negras y sello de reptilíneo Satowa. El supuesto creador, según Robert Bloch,
fue Ludwig Prin, un alquimista y nigromante que logró extender su vida hacia los límites insospechados. Presumiblemente gracias a los hechizos y conjuros del libro. Finalmente fue apresado por la Santa Inquisición y quemado vivo en Bruselas. Paréntesis, dije la invocación y mis gatos estaban acá jugando y todo y de repente ¡pum! Se fueron pero corriendo. Ya tengo miedo. Oficialmente ya tengo miedo. Se supone que ellos nos protegen, pero creo que esta vez me van a abandonar y me van a dejar sola. Pues bueno, continuando, presumiblemente gracias a los conjuros y los hechizos que venían en este libro, fue que logró extender su vida este señor. Si acabo de invocar algo, espero que sea para que me dé vida por otros 1300 años, porque pues, digo, ya a mis 900 años, ya empieza uno a cuestionarse si debería extenderse la vida un poco más, y sí me gustaría. Y bueno, fue apresado por la Santa Inquisición, quemado vivo en Bruselas a comienzos del siglo XVI, y el autor, que era un cruzado belga que apostató en 1271 tras ser capturado por los árabes durante la Novena Cruzada, fue cuando comenzó a interesarse por la magia. Qué interesante, ¿no? Que le hayan seguido ahí un poquito lo del juego a Lovecraft, de que los árabes son los que traen la magia negra. Y bueno, fue instruido en estas artes oscuras por brujos sirios. Ya con 100 años, Ludwig Prin regresó a Europa y se instaló en una tumba prerromana que, según la leyenda, habitó acompañado por unos esclavos invisibles bajados de las estrellas. Estos eran los vampiros estelares. Sin embargo, cuando la Inquisición encontró a Ludwig Prin al comienzo de la Edad Moderna, dichos siervos ya no le ayudaron a escapar. ¡Qué ojetes! Prin fue apresado y condenado a la hoguera, y fue en la cárcel cuando decidió anotar todos sus conocimientos esotéricos en este libro, en el libro de Vermis Mysteries, evitando así que su saber se perdiera y desapareciera junto con él en las llamas de la Inquisición. ¿Cuántos libros, cuánta magia se habrá perdido por la Inquisición? El libro original fue impreso en negrita sobre papel tamaño folio en Colonia en 1543. Muy probablemente la imprenta de Echarius Cervicornus fue quien lo hizo, y gracias a que Prin logró entregarle todos estos manuscritos a un amigo suyo justo antes de que lo quemaran vivo. Y muy a pesar de que la iglesia quemó y persiguió a todas las personas que tenían los ejemplares, hubo 15 copias de Vermis Mystery que sobrevivieron. Y bueno, es posible aún adquirir ejemplares de este libro en la biblioteca Huntington de California, y algunos de los originales están guardados en la Universidad de Miskatonic, y también hay unos en el Museo Británico. Posteriormente, de Vermis Mysteries se convirtió en el libro sagrado de la secta de la sabiduría de las estrellas en Providence, donde guardaban otro ejemplar original. Robert Bloch desarrolla de forma meticulosa la primer captura de Ludwig Prin, y pues fue una narrativa muy interesante porque no solamente habla de cómo adquiere los conocimientos, sino que también
habla de que hay orígenes de estos desde Alejandría, Egipto, Siria. Y bueno, se supone que es un compendio de hechizos, encantamientos que aluden a extrañas criaturas de un pasado incalculable. Pero el libro o el concepto de este libro se comenzó a ramificar de manera progresiva y emergieron ciertas entidades inconcebibles como el Yig, el Oscuro Han y la serpiente Biatis, la cual fue desarrollada por Ramsey Campbell. Todas estas deidades son mencionadas a lo largo de las historias, cuentos de Lovecraft y sus allegados y su círculo. Entonces, me gustaría después hacerles un resumen tal vez de todos los cuentos. Sin embargo, para los que no pueden esperar para el resumen, los que ya les comen las ansias de conocer toda la obra del círculo de Lovecraft, de todos sus amigos, ya saben, siempre les hago el comercial, vayan al canal del abuelo Kraken, a mí me gusta mucho su contenido. Vayan al canal de Iván de Gran Abismo. Él también hace muy buenos resúmenes de Lovecraft, los de él están muy cortitos. Lo único malo es que en el resumen él a veces tiene que quitar ciertos detalles, pero realmente son resúmenes muy muy buenos. Siempre les extrae algo de sabiduría, algo de misterio. Definitivamente son muy buenos. Y en la hora reptiliana también vamos a ir haciendo resúmenes de la obra de Lovecraft poco a poco, ¿sale? Y bueno, el mito de Vermis Mysteries se desplazó hacia Egipto y llegaría a, digamos, tener como referencia ciertos relatos, o sería referencia en ciertos relatos, por ejemplo, el del Dios sin rostro y Robert Bloch. Ahí empezaría a anunciar el origen egipcio de este libro y lo llegaría a asociar con el terrible culto de Nyarlathotep. Pues bueno, este libro consta de 700 páginas, tiene 17 capítulos y sus contenidos son de lo más variado. En el primero se centra principalmente en seres sobrenaturales populares. Creo que ustedes no la alcanzan a ver, pero por aquí está mi hermosa Parvati. Así que como ya regresó, ya me siento protegida de nuevo, ya me siento a salvo otra vez. Aquí está mi hermosa gatita. Entonces, con la protección de Parvati podemos continuar el video sin ningún miedo. De seguro, si invoqué vampiros, si invoqué cosas extrañas, ya se fueron. Y bueno, los seres sobrenaturales que están citados en este libro se encuentran los zombies, los fantasmas, las brujas. Y en los capítulos posteriores ya empieza a hablar de viajes por el Oriente Próximo y Oriente Medio. Narra sus encuentros con espíritus del desierto y también menciona cómo invocarlos. En el último capítulo, digamos que es como el más comprometido, puesto que en él habla de una droga, benditas drogas. Esta droga le permitiría viajar en el tiempo y comienza a entrar en el tema de los primigenios, los dioses exteriores. Señala su vinculación con Nefrenka y los dioses egipcios. En este tema vale señalar el nombre de Nyarlathotep porque es un dios exterior venerado con un especial fervor en esta región.
que según el superviviente contiene también diagramas referentes a operaciones para alargar la vida utilizando material relacionado con reptiles. Así es. Aunque también vale la pena mencionar que podría ser que no fuera material relacionado realmente con reptiles, sino con los profundos. Recordemos que los profundos son estos dioses que nos parecen reptiles. Lovecraft tenía ese detalle bonito de que adoptaba las creaciones de todos los autores que digamos entraban a su círculo y los comenzaba a adoptar, los comenzaba a meter en sus cuentos, lo cual no fue la excepción con The Burmese Mysteries, porque Lovecraft, como ya les dije, lo menciona en El Morador de las Tinieblas, y El Morador de las Tinieblas a su vez es la continuación del cuento del vampiro estelar. Esos guiños, esa como hermandad que tenía con los de su círculo es algo muy hermoso, independientemente de que esto sea aplicado en el misterio o en el horror cósmico, ese terror cósmico. La forma en cómo hacen su obra es una forma muy entrañable. Para mí es una hermandad muy bonita y definitivamente resulta muy interesante y muy bonita esta, digamos, conexión. Pandagénico, dame un segundito, te puedo unir aquí a la llamada. Nada más déjame terminar el tema y una vez que lo termine, con muchísimo gusto hacemos la videollamada doble. Continuando, se le menciona a The Burmese Mystery como un sagrado y diabólico libro oculto en una biblioteca de Providence, y en La sombra fuera del tiempo, Lovecraft obliga a su protagonista a leer y a realizar inquietantes anotaciones y descubrimientos sobre este libro maldito. También llegó a tener más apariciones en la literatura y pues también tuvo sus pequeños detallitos en los mitos de Tulu alrededor del siglo XX. Henry Kuttner menciona a un tal Abigail Prin en El horror de Salem, sugiriendo que esta era una descendencia directa de este nigromante, que como explicando que había una relación entre ambos. Henry Kuttner regresa a The Burmese Mysteries en el cuento de 1939, Los Invasores, donde las serias admoniciones que gravitan sobre este libro son de alguna forma desechadas por el protagonista y provoca de esta manera la ira de las criaturas informes que habitan más allá del tiempo. Les provoca la ira y pues le responden con el Eda. August Derleth aportó también su granito de arena porque utiliza a Burmese Mystery como uno de los grimorios más aborrecibles en la historia de su relato La aventura de 6 arañas de plata, por ahí en 1950. Y bueno, para aportarle mayor confusión a lo que en su momento llegó a considerarse un libro real, Robert Shea y Robert Anton publicaron la trilogía de los Illuminatis. En esta mencionan a Ludwig Prin y The Burmese Mysteries como una parte de la trama secreta de los Illuminatis. Como ven, hay mucha tela de donde cortar. Es muy bonito de repente tomar obra
de autores anteriores y hilarla a través del tiempo. De hecho, Stephen King lo incluye en Los misterios del gusano, Jerusalem's Lot, como una especie de precuela de la novela de vampiros El misterio de Salem's Lot, en un título por ahí de 1978. Las citas se pueden extender, puesto que este volumen o este libro apócrifo no lo construye solo su autor, sino que, varios autores lo empiezan a llenar de fuerza, lo empiezan a cargar de este halo oscuro, y fue, digamos que, adornado y mencionado por muchos maestros del horror, muchos maestros muy notables del siglo XX. Y eso es muy muy padre en el sentido de que es un libro que fue evolucionando. Es una de esas obras que en algún punto se desprende de su autor y se convierte en algo de dominio público, de tal manera que mucha gente comienza a darle vida y darle forma. Es muy hermoso lo que puede llegar a suceder con las obras de la literatura, las obras de arte. El arte es algo que puede llegar a influenciar a muchas generaciones, a muchas personas, y a mutar con el tiempo y a pasar de mano en mano. Es muy muy hermoso lo que pasó con este libro de Vermis Mysteries. Con este libro concluyo la transmisión del día de hoy. Para el siguiente domingo vamos a continuar con más de los libros malditos de la obra de El Círculo de Lovecraft. También vamos a hacer después un programita que hable un poquito más de los amigos de Lovecraft, porque definitivamente es un grupo literario muy interesante y en lo particular me parece muy unido y muy bonito. ¡Ay, qué cursi! Los dejo y nos vemos para la próxima semana con los manuscritos narcóticos y también con las estancias de Jean. Un saludo y nos estamos viendo. Abrazos. Adiós, comunidad reptiliana.